por eh, este tiempo en el que el Señor nos ha estado guiando como obreros, como discípulos, como iglesia, juntos, para que podamos tener, ¿verdad?, el dibujo de lo que Él desea hacer para la evangelización mundial. Y esa evangelización mundial, cuando decimos mundial, lo vemos como muy grande, el mundo es muy grande, no. Pero fíjense que cada uno de nosotros está en una parte diferente del mundo. Entonces, a través de nosotros, el Señor está haciendo su obra. Así que pueda recibir este mensaje como fuerza espiritual, con alegría, con gozo y creyendo que nosotros somos la respuesta para el campo. Amén. Vamos a orar. Les adelanto que esta noche, como cada como cada miércoles antes de la vigilia, compartimos solo una parte del mensaje, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a compartir solamente un mensaje, sin embargo lo vamos a dividir en dos también, así que vamos a orar. Amado Dios y Padre, te damos gracias por este tiempo, porque tú nos permites estar hoy aquí reunidos, congregados, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, el enviado de Dios para pagar por nuestro pecado, quien murió y resucitó, Señor, y ahora nos dio una nueva vida. Gracias porque nos has librado de la ley del pecado y de la muerte. Y, Señor, todo el acta que había de los decretos contra nosotros que nos ataban a la maldición, al pecado, a la muerte y el sufrimiento, fue clavada en la cruz, Señor, fue anulada para nosotros. Y ahora nos das una vida, Señor, dentro de tu palabra, donde podemos disfrutar cada día y conocer las bendiciones que tú nos has dado, las seguridades, Señor, y todo, Señor, la gracia dentro de tu palabra que nos vivifica, nos llena, nos mantiene, Señor, protegidos y seguros bajo tus alas. Padre, yo te pido que nos des hoy la sabiduría, el entendimiento de tu palabra para que esta palabra produzca fruto en nuestra vida, que seamos esa buena tierra hoy y que podamos recibir respuesta para nuestra vida, guía para nuestra iglesia, en nuestros campos, Señor, y que seas tú dirigiéndonos y llenándonos el día de hoy. Oramos en acción de gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Nuevamente les doy la bienvenida. La semana pasada y todas estas semanas hemos estado compartiendo un mismo título, que es El obrero que Dios usa. Y la semana pasada compartíamos acerca del obrero que Dios usa y hablábamos del ejemplo de la iglesia modelo de Tesalónica, ¿no? Em, y justamente hablábamos de que ese creyente genuino no es que es perfecto, sino que su fundamento es Cristo. Y esa salvación que ha recibido produce frutos. Hablábamos que los frutos no es la persona que yo evangelizaba, sino el poder del evangelio que ha venido a mi vida y ha cambiado todo, ha hecho una vida nueva, ¿verdad? Entonces, veíamos cómo eso se reflejaba en el campo, ¿no? Y cómo Pablo escribía a la iglesia dando gracias al Señor porque esa fe que ellos tenían en el corazón, esa convicción, producía obras, producía frutos, trabajo en el Señor. Entonces, que podamos nosotros ser esos obreros genuinos, el cuyo fundamento es Cristo y nadie más, y que podamos tener esa fraternidad unos con los otros, ¿verdad? El día de hoy vamos a compartir el siguiente libro después de Tesalonicense, que es Timoteo, ¿no? Primera y segunda de Timoteo. Y lo vamos a ver con el enfoque del obrero que Dios usa, es una persona que conoce la Biblia. Y vamos a leer la palabra en segunda de Timoteo 3, 14, 17. Nos dice la palabra, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y fíjense que el Señor nos habla a través de esta palabra. Pablo le dice a Timoteo, persiste tú
en lo que has aprendido, en este evangelio, ¿verdad? Entonces nos habla de una perfección. Ay, pero entonces nadie es perfecto. Nos habla de una perfección dentro de Cristo, que estemos preparados para toda buena obra. ¿Y cuál es la obra del Señor en esta tierra? Siempre compartimos esto. El método de salvación de Dios para la humanidad es Cristo, y el método de Cristo para compartir el mensaje de salvación somos los discípulos. Así que esta obra perfecta de Dios, que nos hace perfectos a nosotros ante Dios, es la obra de la evangelización mundial. Entonces, ¿qué podemos decir? Que Dios desea el obrero del campo, no solo quien posee no solo quien posee el deseo de evangelizar, sino aquel preparado por Dios, porque podemos a veces tener muy buena intención y mucho deseo, pero necesitamos esa preparación de Dios, ese entrenamiento. Entonces Dios prepara a los obreros y los equipa con la palabra en la vida de fe, para que sepan mucho, no, para que sean testigos del poder de Cristo. Entonces Dios desea prepararnos en este tiempo. El obrero testigo es el que ha evidenciado el poder de la palabra en su vida, lo hablábamos la semana pasada, los frutos, el poder del evangelio, ¿verdad? Entonces se convierte cuando la respuesta de mi vida es Cristo y yo he tenido los frutos en Cristo, entonces ese obrero se convierte en aquel que solo testifica del poder de Jesús, de la vid. Yo tengo el fruto, pero la vid es Él. Y es lo que hablamos cuando siempre compartimos, cuando Pedro y Juan subían, ¿no? A la hora de la oración y se encontraron con el cojo. Lo que tengo te doy. O en otras palabras, lo que me ha salvado a mí, yo te lo doy a ti. Esa es la vida del testigo. Yo soy testigo de esta salvación, te comparto quién es el que salva. Entonces Dios desea darnos un conocimiento, sí, y sabiduría en el Evangelio. Ahora, no para que yo sepa mucho, 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 sino para que el campo sea verdaderamente salvo y la iglesia sea verdaderamente edificada en el fundamento original y no en otras cosas. Es lo que Pablo le escribía con insistencia a Timoteo y por eso Dios estableció a los apóstoles para que fueran a fundamentar a las iglesias en el fundamento solo de Cristo. Entonces, no podemos dejar ir a los campos. Nosotros debemos tener en el corazón el campo. Es la razón de que estemos hoy acá. Debemos saber que estamos siendo hoy, en este tiempo, preparados por Dios para proclamar el Evangelio con entendimiento y sabiduría. Oh, no estoy hablando de un estudio bíblico. Acá no estamos hablando de un estudio bíblico. Ni estamos en un estudio bíblico. Ni estamos acumulando información. Un hermano me decía, ay, hermano, es que todavía no he procesado lo que me dijo la semana pasada. No se trata de acumular información, sino que estamos recibiendo el mensaje constantemente, siendo preparados constantemente para poder transmitir en el horario de Dios. Porque, ¿qué pasa? Si yo no transmito la palabra que recibe, me ahogo y el campo va a seguir sufriendo. Entonces, porque es un conocimiento, pero no es solo conocimiento. ¿Por qué? Vamos a verlo con el mensaje que Dios nos dio esta semana en el culto, ¿no? Miren, en la época de Jesús, como ahora, siempre hubo acceso a información bíblica. Ojo, en el tiempo de Jesús no para todos, pero había acceso, pero no acceso a la gracia que es por el Espíritu Santo. Y es lo que está hablando Pablo a Timoteo. Y por eso veíamos el domingo que el eunuco adquirió con su poder, con su posición, el rollo del profeta Isaías. Y lo tenía, pero no podía comprenderlo. Ah, entonces tuvo acceso a la información, sí, pero no a la gracia por el Espíritu. Es decir, él tenía la salvación frente a sus ojos, pero no la podía recibir. Así de importante somos los obreros, así de importante es usted en su región. A veces, miren, las personas hoy tienen la información. Nosotros, así importantes son los obreros preparados por Dios que han recibido la gracia por el Espíritu Santo, de ser edificados por la palabra para crecer en salvación. Les compartí el viernes aquí en el aposento alto. Nosotros tenemos un privilegio de entender la palabra, pero a veces no entendemos porque otros no entienden. Y es porque Satanás ciega el entendimiento. A nosotros se nos ha dado el Espíritu Santo para poder comprender lo espiritual. Esto no viene de mi inteligencia. Ah, entonces hay un conocimiento, sí, hay una información, claro, hay una palabra, sí, señor, pero hay un espíritu que nos la revela,
que nos hace entender lo profundo de Dios y nos hace entender el deseo de Dios. Y nosotros vemos esa época, sí, había acceso a la información para algunos, pero había. Pero hoy no es distinto. Hoy nosotros vivimos en una era donde la mayoría de las personas puede acceder a la información bíblica. Y no solo eso, sino a explicación. Ustedes en la inteligencia artificial le explica. Antes nosotros comprábamos la Biblia, ¿verdad? Teológica y veíamos los comentarios. Ahorita inteligencia artificial te resume todo. Sin embargo, es lo mismo, sin el Espíritu Santo no se puede comprender lo espiritual y sin Cristo no se puede recibir al Espíritu Santo, que nos da la comprensión. Y por eso las iglesias se llenan de legalismo, de misticismo, de filantropía o de cualquier otra corriente que nos lleva a la salvación de almas por medio del mensaje de Cristo. Entonces, el obrero que Dios prepara no solo conoce las escrituras, sino tiene el corazón rendido para vivir buscando tres cosas: la llenura, la guía y la obra del Espíritu Santo. Eso se los voy a dejar por acá, ¿verdad? Nosotros debemos tener ese corazón rendido ante Dios, porque aún siendo salvos podemos ser engañados si no buscamos la guía del Espíritu Santo. Voy a acomodar la palabra. Voy a tratar de que encaje con mi pensamiento, voy a tratar de que encaje con mi plan. Entonces Dios nos prepara para experimentar en Manuel cada día y que nuestra vida sea una evidencia del fruto del Espíritu que verdaderamente podemos transmitir. Entonces, cuando nosotros leemos la primera carta de Pablo a Timoteo, uno, porque hoy, ahora leímos segunda, ¿no? Pero yo me fui al contexto inicial para poder compartir el mensaje. Y en primera de Timoteo 1 del 3, vamos a poner hasta el 8, yo se los voy a dejar acá para que lo podamos leer juntos, ¿verdad? Pablo le señala, confirmando a él, le resalta la misión de aferrarse a la gracia del Evangelio, porque tanto en esa época como ahora hay mucha información, hay mucha gente que se agarra a la palabra y mucha gente que confunde. Entonces, él muestra dos tipos de líderes, dos tipos sí, de líderes de la iglesia, porque no eran personas comunes, sino personas que enseñaban. Ese es el contexto de por qué él le dice: hey, persiste tú en lo que has aprendido y de quién has aprendido, y sabiendo que las escrituras te van a hacer salvos para salvación y en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, vamos a ver este tipo de personas. Dice la palabra que él le rogó, como te rogué que te quedases en Éfeso. Si se acuerdan la semana pasada que veíamos en Tesalonicenses que él también le pidió que estuviera allá, ¿verdad? Confirmando a los discípulos, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces, habían dos tipos de personas. Vamos a ver la primera persona, vamos a poner el primer líder, porque eran personas que enseñaban. El que conoce las escrituras, pero dice, ni siquiera entienden. Y lo veíamos, el Señor nos los hablaba hace unas semanas y nos los habla en este domingo, nos los confirma acerca de no entender, de tener la palabra y no entenderla. El tropiezo que genera y el sufrimiento. Entonces, el que conoce las escrituras, pero no al entenderla verdaderamente, las usa ilegítimamente. Miren, estas últimas semanas, tanto en la Escuela de Evangelismo en Panamá y el Pastor Río ha hablado mucho acerca de Cristo y el legalismo, Cristo y el misticismo, Cristo y la filantropía, haciendo referencia, ¿no? De que Cristo no solo es, pero sí contiene. Entonces las personas caen en el legalismo. ¿Qué es el legalismo? Es una mala interpretación de la ley, porque el legalismo nos hace creer que cumplir con estatutos, ¿verdad? Y estándares nos hacemos justos ante Dios y que invalidan la gracia redentora de Cristo. Cristo es quien justifica, perdona y redime. Entonces las personas caen en disputas innecesarias, en problemas. Entonces cuando se ve, se vuelve una discusión.
y no hubo salvación por ningún lado. Y esto aconteció muchas veces al inicio de las primeras iglesias, en la iglesia primitiva. Aconteció mucho y Pablo por eso mandaba cartas. Recuerden siempre, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Empezaba saludando directo y después desglosaba ese saludo, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos saber que hoy no es diferente. Hoy no es diferente. Hoy hay personas que también interpretan a Cristo como solo como legalista, interpretan a Cristo como místico, interpretan a Cristo como solo misticismo, como solo legalismo. Y aquí nos dice, pero la ley es buena y ya vamos a hablar de eso. Entonces, Pablo y los apóstoles fueron enviados por Dios para dar el fundamento correcto a las iglesias y que permanecieran firmes en Cristo. Entonces, esta persona podemos decir que es el que conoce, ¿verdad? Tiene la información, pero no recibe la guía del Espíritu Santo. Entonces no hay obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo lo podemos ver hoy? No entiendo al campo, no dice, no entiende ni siquiera lo que hablan ni lo que afirman. Son doctores de la ley. No entienden al campo, están perdidos, no saben a dónde van, ni se entienden a sí mismos, aunque a veces aparenten estar bien. Y al final se derrumba. Eso todo se derrumba. Entonces está la segunda persona o el segundo líder, el que recibe la guía del Espíritu Santo. El obrero que ha recibido de las Escrituras la gracia para salvación, que es por fe mediante el Espíritu Santo. Entonces nos dice, posee un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Esto es lo que nos está hablando la palabra. Entonces, Pablo se llamaba a sí mismo, cuando él decía que él recibió el Evangelio, cuando puedan leer la primera y la segunda carta a Timoteo, igual que primera y segunda de Tesalonicenses, son bastante cortitas, la pueden leer, cómo él expresa la gracia de Dios. Él dice, miren, Dios me ha permitido ser el mayor de los pecadores para poder enseñarles que hasta yo, si yo soy salvo, todos, la gracia es para todos. Así habla Pablo con mucha humildad. Entonces entiende que esa salvación no es por obras, no es por cumplir estándares ni estatutos, sino es la gracia en Cristo Jesús. Entonces él sabía que nada era ganado, sino por ese regalo de Dios. Entonces este obrero es el que conoce la esencia de las escrituras. ¿Cuál es la esencia de las escrituras? La salvación de Dios. Debemos saber por qué Dios da el evangelio y la imposibilidad del hombre para alcanzar salvación. Entonces ahí vamos solamente a Cristo. Entonces, esta persona ha recibido el amor de Dios como regalo merecido. Y por eso nos dice, pues el propósito de este mandamiento, ¿cuál es el propósito de esta palabra? Es el amor. Es el amor de Dios que se ha manifestado a nosotros. Entonces, esta persona conoce que el fundamento de la ley es buena. Sí, porque el fundamento de la ley nos fue dado para enseñarnos que somos pecadores y que por eso necesitamos a Cristo que nos justifica. Entonces, ahí usamos la ley legítimamente. Es decir, ¿para qué? Para salvación, para edificación y crecimiento espiritual. Y lo vimos el domingo también. Felipe conocía las escrituras y fue guiado exactamente por el Espíritu Santo. Y dice la palabra, leíamos el domingo, partiendo, él leía Isaías, el eunuco, y Felipe dijo, partiendo de esta palabra, le proclamó a Cristo. En su corazón de Felipe no estaba, pero este es el tío, pero entonces yo no le voy a predicar. ¿Y cómo conseguiría él ese rollo? Porque ¿quién le dio el permiso de tener? Imagínate tú, un eunuco leyendo Isaías. No, 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 ¿qué es esto? Hasta aquí hemos llegado nosotros. No, él no se preguntó quién era y quién no era, él siguió la guía del Espíritu Santo y no dijo, ni yo ni le voy a hablar, porque capaz ni lo vuelvo a ver. Entonces esa gente que uno no sabe si le predique y después qué va a hacer con el mensaje. No, 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 mejor no. No, fue directamente a lo que el Espíritu le había dado, que era salvación. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Decía el eunuco. Y le dijo, ¿crees que Jesucristo es el Señor? Sí, si crees con todo tu corazón y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y dio la salvación. Para eso Dios nos ha dado las escrituras, para salvación. Entonces, el día de hoy no vamos a hablar de que el obrero debe tener 55 títulos de teología, un conocimiento profundo, pero tampoco debe desconocer las escrituras, porque nuestra fe debe estar en el fundamento de Cristo. Y le decía Pablo a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido. O sea, hay que aprender. Entonces vamos a compartir hoy por la palabra
del conocimiento en el Evangelio que Dios nos ha dado y que desea que experimentemos en oración para que el Espíritu Santo nos guíe a la comprensión de lo que el campo verdaderamente necesita. Eso es lo que debemos ser guiados. Debemos ser guiados a lo que el campo verdaderamente necesita. Entonces, lo primero que vamos a confesar es, yo soy ese obrero. Yo soy el obrero. ¿Cree que usted es el obrero? ¿Qué clase de obrero somos nosotros y estamos acá? El obrero que está satisfecho solo con el Evangelio. Segunda de Timoteo 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. No le escribí otra cosa. Mira, que yo te dejo unos rollos también que habían, que faltaban. No, no, no. Entonces, cada vez que nosotros escuchamos el mensaje, transmitimos el mensaje, debemos sentir gozo, alegría de continuar grabándolo en el corazón cada vez que compartimos el mensaje. Es una oportunidad única, no solo de salvación, sino el Señor nos da la gracia nueva dentro del mensaje. Nos guía, nos confirma dentro del mensaje. No, ¿cómo se llama eso? No es que es algo repetitivo, no, es de gozo para nosotros el escuchar el Evangelio y compartirlo. Ay, otra vez le tengo que compartir la carta número 2. Eso es fácil, nada. Hermanos, no. Siempre tengan la palabra como si fuera la primera vez. Yo le compartí esta semana a las personas, miren, Satanás nos ha robado el asombro. ¿Por qué? Porque nos ha dado una era en donde el factor, perdonen que no se ve, pero está dentro de esto el celular, en donde nuestro cerebro está acostumbrado a la sorpresa, a la sorpresa, a la sorpresa. Desde cuenta, nosotros no sabemos qué reel viene, qué foto viene, quién me aparecerá. Y nuestro cerebro se acostumbra al asombro. Entonces todo nos aburre. Y el mensaje no aburre, el mensaje es vida. Y se lo digo por qué, porque nosotros debemos estar apercibidos a todas las cosas y ver todas las cosas. El mensaje, miren, una y otra vez al campo. Por eso, cuando me alegraba, porque cuando decíamos, mire, hermanos, ahora vamos a compartir las cartas del Evangelio en este formato, ¿cómo se llama? Para Latinoamérica, centrado en el mensaje de Latinoamérica, los hermanos con gozo, "Ah, vamos a compartir las cartas del Evangelio los viernes otra vez". No es que es otra vez, es que es el mensaje que nos da vida, nos confirma y nos afirma y nos hace entender. Yo cada vez que comparto, ¿por qué el hombre no es feliz? Digo, verdaderamente. Y se los compartía la semana pasada. Las personas nos dicen, es que tú eres fanático de ese mensaje y ustedes son fanáticos de los problemas. No es que yo sea fanático del mensaje, es que es la respuesta para toda la vida. Ese es el obrero que somos nosotros, el que está satisfecho con el Evangelio. Ahora, ¿cuál obrero soy yo? El que sabe que la palabra nos fue dada para compartir salvación en Cristo Jesús, no para discutir, no para caer en disputas. Por eso en 2 de Timoteo 3:15 nos dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Para eso nos fue dada la palabra, no para que la gente quede debilitada, ¿no? El mensaje debe darnos fuerza. Debemos tener un corazón siempre, sabiendo que Dios nos está dando fuerza a través del mensaje, pero es para salvación, ¿sí? Entonces, no caigamos en desesperación al campo. Siempre transmitamos el mensaje que no le llegó. Sáquense toda esa incredulidad. ¿Se acuerdan la primera vez que compartíamos que debemos desechar? La incredulidad y el pesimismo en el campo. Transmitan el mensaje que es vida. Y el Señor está obrando, ¿sí? Ahora, el obrero, ¿qué clase de obrero somos nosotros? El que sabe que Dios nos ha dado la palabra, ¿verdad? Para edificación y, perdón, para edificación en el fundamento de Cristo. No solo para salvación, sino para edificación. ¿Y qué es esta edificación? Solo la palabra nos recrea la imagen de Dios. Entonces, 2 de Timoteo 3:16, ¿verdad? El texto base, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, que es confrontarme, ¿verdad? Saber en qué áreas no estoy dando fruto. Epa, me redarguyó el Espíritu Santo. Ay, yo sí sentí que eso estaba como mal. Ah, no, no, yo sí sentí, no, el Espíritu Santo para corregirnos, para instruirnos en justicia, o sea, nos perfecciona. Entonces, sí, es para salvación y edificación en el fundamento de Cristo. Toda la escritura, toda la escritura nos ayuda, es útil.
Es útil para lo que necesitamos. Entonces, ¿qué clase de obreros somos nosotros? El que sabe que Dios nos prepara dentro de la palabra y la oración para estar siempre listos, preparados para toda buena obra. Ah, hay un para qué. O sea, no nos estamos llenando de información, ¿verdad? No, 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 no. Dios no desea que nos llenemos de información, sino que experimentemos esta palabra y tengamos la certeza de que nos está preparando constantemente. Proclamen el Evangelio. Todas las veces que proclaman el Evangelio, el Señor está obrando. ¿Sí? Primera de Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Ay, en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Entonces está confirmando la palabra que es para salvación. Oren por los campos en todo lugar. Cuando ustedes vean, mire, es que esa persona sí es cabeza dura, de verdad es que no le entra nada. Recuerden, Satanás ciega el entendimiento y yo soy privilegiado porque el Espíritu Santo me ha abierto el entendimiento. Ay, gracias, Señor. Dale también el Espíritu Santo. Entonces, oren en todo lugar. El obrero toma la palabra y toma la oración. Segunda de Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es esto? ¿Cuál es la buena obra? ¿Cómo el Señor nos prepara dentro de la palabra y la oración? En el aposento alto. Dios desea que nosotros entremos en la concentración. El obrero que somos nosotros son los que se concentran en lo que Dios ya les ha dado. ¿Sí? Entonces, el obrero que Dios desea y el obrero que somos nosotros sabe que el aposento alto no es un estudio bíblico para saber más o para sacarme algunas dudas. Es un movimiento de vida y reproducción. Entonces, yo no quiero que ustedes sientan de pronto, ay, pero es que yo no estoy haciendo esto, es que yo no estoy haciendo aquello. Siempre se los transmito. Nosotros debemos tener la imagen, el dibujo del aposento alto. No es un movimiento, perdón, no es un estudio bíblico para saber más. Es un movimiento de vida y reproducción. Ojo, no es algo que alcanzamos con nuestras fuerzas. El aposento alto es el lugar preparado por Dios donde Él mismo lleva a las personas y donde se proclama solo a Cristo. Es donde se despierta el creyente común para que conlleve esta misma obra que ha venido a nosotros. Así como Pablo dejó a Timoteo y lo confirmaba y le escribía cartas y estaba pendiente. En Tesalónica también lo vemos en la palabra. Y cuando digo el creyente común, ¿por qué? Porque por años se ha dicho en la iglesia que es que no, los que evangelizan son los evangelistas. No, es que el pastor es el que tiene que dar la palabra allá en mi casa. Pastor, venga para mi casa para que usted dé una palabra de poder. Y no es que esté mal que vaya el pastor, gloria a Dios que su pastor tenga la oportunidad de ir a su casa. Bendito sea Dios. Estoy hablando de que Dios desea que todos los creyentes sean testigos, que nosotros podamos proclamar este evangelio que nos ha salvado. Ese es el creyente genuino que hablábamos la semana pasada. Ah, pero no, es que el pastor es el que no, tenemos que salir del clericalismo, en donde nosotros no tenemos ningún poder. No, no, no. Dios nos ha dado el evangelio a nosotros, a la iglesia, tanto al pastor como al creyente. El creyente tiene que ser testigo en su campo de la obra de Cristo. El pastor es testigo en la iglesia, en su casa también. Todos somos testigos. Entonces debemos despertar a los creyentes a que también somos preparados, somos llamados por Dios para ser una evidencia móvil del poder de Cristo. Esos somos los obreros nosotros. Entonces, eso es lo que transmitimos al campo. Entonces, el obrero, que somos nosotros hoy, yo soy el obrero, que conoce la imagen del aposento alto. ¿Cómo es la imagen del aposento alto? Que es un movimiento de evangelismo, se mueve, se reproduce, siempre en movimiento. No es solamente culto, aunque es un culto, sí, pero nosotros debemos tener la imagen de la réplica. ¿Qué es la réplica? Lo que ocurrió en el Nuevo Testamento. La obra del aposento alto de Marcos fue replicada en diferentes lugares. Nosotros debemos ver las regiones, orar por las regiones. El dibujo de la reproducción. Si yo tengo un aposento alto, orarle al Señor. ¿Quién es el obrero preparado por ti aquí, Señor? ¿Y qué vamos a hacer con estos obreros? Sigan orando y sigan compartiendo el mensaje. El obrero se despierta con el mensaje. Entonces, debe quedar alguien con el evangelio en cada lugar. Ese es el dibujo que debemos tener. El aposento tampoco es montar una iglesia en la región. Eso yo voy a montar una iglesia ahora en la región. No, es levantar
la región con los obreros preparados por Dios. Y Dios es quien conlleva su iglesia. Ajá, ¿qué clase de obreros somos nosotros? Vamos a poner aquí, perdón, reproducción, reproducción y movimiento de vida en las casas, en las escuelas, en los hospitales, en todos los lugares, movimiento de vida. Por eso, donde usted esté, tome la palabra que nos decía Pablo, que los hombres oren en todo lugar, las mujeres también, obviamente, ¿no? Ahora, ¿qué obreros somos nosotros? El obrero que todo lo ve en oración. Yo disfruto la palabra en oración, yo veo el campo en la oración, yo veo la condición del mundo en la oración. Todo, como dice la alabanza, todo lo veo en la oración. Cristo ha vencido, ¿verdad? Y por eso ora. Tiene la fe para orar, porque sabe que es la obra del Espíritu. Por eso nos dice la palabra en Primera de Timoteo 2 del 1 al 5, comprobar por la palabra, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, y acciones de gracias por todos los hombres, perdón, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces nos está diciendo que también depende de nuestra oración, ¿verdad? Que nosotros oramos por los que están en eminencia y dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, el Señor nos está diciendo que vayamos a la oración, todo es título de la oración. Entonces, miren, esta semana pasó algo muy curioso, ¿no? Mi mamá, que está en Venezuela, fue a sacar un trámite y llegó, de verdad que uno va a hacer un trámite y a veces llega molesto, ¿no? Porque encima de que tienes que pagar dinero aquí, pagar dinero allá, buscar en la página, mira un desastre. Y cuando llegó allá, el ambiente muy pesado y que la trataron mal, le rayaron la planilla. Bueno, el turno que tenía meses esperando, le dijeron que no, ya no, sino que buscara por otro lado. Mira, fue como, y llegó como muy, muy cargada y me decía, ay, ya ustedes la conocen, ay, Janencita, de verdad que, mire, esa gente, yo estuve orando y yo, amén. Ah, entonces podemos, el obrero, dos clases de personas. De verdad que esa gente no sirve para nada. O yo estuve orando. Todo es título de oración. Yo, mira, mami, de verdad que sí, podemos estar molestos o podemos verlo como la oportunidad que Dios nos está viendo para ver las instituciones de nuestro país. ¿Cuántos títulos de oraciones tenemos por las instituciones de nuestro país? Mira, de verdad que en la escuela no dicen nada bueno, no enseñan a los niños. ¿Cuántos títulos de oración hay por las escuelas, por las instituciones públicas? ¿Cuántos títulos de oraciones tenemos? Nosotros tenemos un montón, porque los tenemos de verdad, los ordenamos. Gloria a Dios por eso. Pero realmente la iglesia está siendo conllevada a esto. La iglesia, digo, debemos despertar, debemos ver todo como título de oración. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero oren por eso, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, por último de esta parte, ¿verdad? Y vamos a entrar a un breve break para poder ir a la segunda parte. El obrero, ¿qué obreros somos nosotros? El obrero que guarda y sigue la palabra por encima de sí mismo y lo que digan los demás. Primera de Timoteo 4:16 es una seguridad. Le dice Pablo a Timoteo. No lo adula y le dice, ay, mira, Timoteo, usted de verdad que es una bendición porque ha hecho. No, le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La doctrina, lo que estás escuchando. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, somos los obreros que siguen la palabra. Esto de verdad que es un mensaje que el Señor nos ha dado y quería transmitirlo, no como lo viéramos como un peso, de pronto de ver, "Ay, tengo que saber mucho". No, mis hermanos, el Evangelio es uno solo. El Señor desea que seamos sabios para salvación, que tengamos el conocimiento en Cristo, no que acumulemos información. Entonces, tenga el tiempo de concentración del aposento alto, donde usted puede, mire, orar con esa palabra. Pregúntele, Espíritu Santo, guíame, enséñame con esta palabra. ¿Qué es lo que tú nos has estado conllevando como iglesia? Porque cuando nosotros unimos todo el mensaje decimos, wow, Señor, la corriente de la palabra es tremenda, es eterna, es poderosa.
y que nosotros todos lo podamos ver individualmente. Es una bendición. Entonces vamos a tomar unos 5 minutitos, ¿verdad? Y vamos a entrar a las y 50 para que podamos ver lo restante de este mensaje. Sí, yo voy a pausar acá con gracias, mis hermanos. Vamos a continuar con esta segunda parte y habiendo compartido una extensa introducción acerca de lo que el Señor desea que nosotros realmente tomemos de la palabra y que entendamos también que el Espíritu Santo es el que nos llena para disfrutarlo y para poder compartirlo y transmitirlo, porque es importante, ¿no? Que veamos esta parte antes de adquirir como un conocimiento, es veamos la razón y la esencia de la escritura, qué es lo que el Señor desea que nosotros disfrutamos, porque esto se trata realmente del amor de Dios que ha sido mostrado a nosotros. De esto se trata la palabra. Entonces vamos a ver el carácter de la Biblia. ¿Cuál será el carácter de la Biblia? Es un pacto. Dios es un Dios de pacto, pero no es cualquier pacto, es un pacto de amor y salvación. Entonces, ¿qué nos habla la palabra constantemente? Que cuando se rompe el pacto, viene la esclavitud, el cautiverio, la colonización, el desastre, viene la maldición. Y cuando hablamos de ese pacto de amor y de salvación, allá, pero el Edén, ahí no había nada. No, no, no. El Edén también es mantener al hombre a salvo en el amor de Dios. También cuando nosotros vemos ese Edén, que fue la preparación de Dios, es la salvación de Dios para el hombre, mantenerlo acá. Ah, entonces cuando el hombre rompe el pacto, la promesa, la profecía y el cumplimiento es como Dios ha mostrado su amor para con nosotros, para salvar a la humanidad. Entonces es un pacto de amor por nosotros y de salvación constante. Ese es el carácter de la Biblia. Entonces, por eso nos dice la palabra también, que sin amor nada podemos hacer. Podemos saber mucho, podemos tener mucho, podemos todo mucho, pero sin amor no vamos a comprender. Entonces, en el Antiguo Testamento nos habla de que el hombre rompía el pacto constantemente. Y venían desastres, y venían dificultades, y venían problemas. Pero por eso Dios ha dado un nuevo pacto en Cristo Jesús que el hombre no puede romper. Entonces, por eso hablábamos de la ley al inicio. Nos enseña que somos pecadores y el hombre la quebrantaba constantemente. Ahora, Dios envía a Cristo. Y una vez que nosotros recibimos a Cristo, nos dice la palabra que somos sellados por el Espíritu Santo y nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, Dios nos ha dado este pacto que el hombre no puede romper porque es eterno en Cristo. Entonces, Dios nos dio el evangelio de pacto que ni siquiera nosotros podemos romper. Entonces, esto es lo que debemos disfrutar, el evangelio, la gracia de Dios en nuestra vida. Es de gratitud, hermanos. Dios ha trascendido el tiempo y el espacio hasta encontrarnos. Y nos llenamos de legalismos, de culpas, de muchas cosas, de pasado, de tantas cosas que a veces nos impiden disfrutar. No vamos a la palabra, escuchamos lo que los demás dicen y si el otro dice que yo no soy salvo, entonces yo no soy salvo. Y todo nos da inseguridad. Entonces es aprender a disfrutar de este pacto. Entonces la palabra tiene un carácter también, es la evidencia del pasado, la guía del presente y la respuesta del futuro. Nos da una seguridad para todo. Es la palabra de Dios. Lo que Dios dice viene directamente de Él. Nos lo dice la palabra en segunda de Timoteo 3:16. Lo acabamos de leer. Dios ha dado su palabra a la humanidad por medio de los profetas y los apóstoles, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces se convierte en la guía hacia la vida. Todas las respuestas están dentro de la palabra de Dios. Ah, pero no solamente es eso, eso es un libro también que tiene profecía. Sí, también contiene profecía, nos lo dice la palabra. En Apocalipsis 1:3 nos confirma que es un libro de profecía. Y sí, predicho, se dice la palabra, y predice también con exactitud los acontecimientos venideros. Se ha cumplido en todas las épocas. No debemos ignorar que es un libro profético también. Y por eso aferrarnos al pacto, yo me aferro al pacto de la evangelización mundial, Mateo 24:14. El Señor dice que esto se va a cumplir y yo lo creo. Entonces también es una promesa eterna. La palabra nos dice en Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor,
mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y lo compartíamos el viernes acá también. Algo importantísimo, que las promesas eternas de Dios, la palabra que es una promesa eterna no es falsa ni es temporal, va a permanecer para siempre. Aún cuando Cristo vuelva a venir, la palabra no va a dejar de tener, ¿cómo se llama? Vigencia. No vamos a necesitar otra palabra. Vamos a seguir teniendo la misma palabra. Esa misma palabra que es nuestra evidencia, nuestra guía y nuestra respuesta. Va a ser la misma palabra. Así que no va a caducar. Entonces, nosotros debemos comprender esto porque muchas personas esperan una revelación nueva, una palabra nueva, una confirmación de los ángeles, que Dios venga y me diga que de esta palabra. No, ya Dios dio la palabra. Es suficiente, es completa y es eterna. ¿Sí? Para siempre. Dios nos ha dado la palabra, ese carácter también debemos verlo. En segunda de Pedro, cómo fue dada la palabra. Segunda de Pedro 1:21, Dios nos dio la palabra por medio del Espíritu Santo, no fue por voluntad humana. Entonces no hay duda, sea Dios veraz, antes Dios sea veraz y todos los hombres mentirosos. Nosotros debemos ver la unicidad de la palabra, se confirma constantemente, no hay error, no hay falla. Dice que toda esa palabra se va a cumplir. Dice el Señor que no vino a abrogar la ley y que toda la palabra va a tener su cumplimiento en esta tierra. Debemos tener la confianza. No podemos añadirle ni quitarle a la palabra, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros podamos ver este carácter de la Biblia. La palabra de Dios es necesaria para nosotros, debemos meditarla, leerla, orar con la palabra para edificarnos constantemente y para estar firmes, porque una edificación, cuando viene la tormenta, cuando viene la lluvia, necesita estar firme, tener el fundamento correcto. Entonces, nosotros vemos esta firmeza dentro de la palabra que no cambia. Salmo 119, 105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, esta palabra nos da una gracia eterna. Vemos la palabra en el Salmo, perdónenme acá que se las voy a dejar acá. Y Hechos 20:32 es la palabra de gracia que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santos. Amén. Entonces también es un arma para descubrir la voluntad de Dios y vencer a Satanás, vencer todo mal. Nosotros vemos cómo el Señor Jesucristo cuando fue tentado en Mateo 4, del 4 en adelante, lo pueden leer. Cuando fue tentado, ¿con qué respondió? Con la palabra, con su arma. Y lo vemos también en Efesios 6, cuando nos dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces hay un poder, hay una gracia, hay una verdad, están todas las respuestas dentro de la palabra. Por eso vemos la superioridad de la palabra, más que cualquier conocimiento humano. Entonces, ¿cuál es esta esencia de la Biblia? Ya vimos ese carácter, ese pacto de salvación que se cumple, que es eterno. ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es el tema central de la Biblia? Nosotros debemos conocer el plan original de Dios. Esa es la esencia. Para poder proclamar el Evangelio, nosotros debemos conocer ese plan original de Dios. No es una historia, porque hay gente que dice, la historia, sí, contiene historia, pero no es una historia solamente. Es lo que Dios estableció desde el inicio para la humanidad y para su creación. El hombre fue creado para adorar a Dios. Todo lo que respira fue diseñado para adorar a Dios, para vivir una vida junto con Dios. Entonces, por eso siempre vamos a Génesis, porque en Génesis nosotros vemos que Dios crea al hombre y le da el pacto. ¿Y qué sucede? El hombre desobedece, es tentado por Satanás y rompe el pacto, ¿verdad? Se rompe el pacto y viene la caída del hombre. Ahora el hombre es pecador y no puede conocer a Dios, perdió lo espiritual y por causa de su pecado está destinado al infierno, nos dice la palabra, vino el problema. Entonces, la palabra nos promete esa esencia de que si el hombre que está caído en pecado cree en Jesucristo, en el Mesías, en el Antiguo Testamento, esta fe en el Mesías era contada como justicia. Y en el Nuevo Testamento, si creen en Jesucristo, que es el Mesías que ha venido y consumado todo,
recibes la salvación, te vuelves a encontrar con Dios, tienes una nueva vida. Entonces, esa esencia de la palabra nos habla de Cristo, solamente Cristo es la evidencia en el Nuevo Testamento, la evidencia de que el Mesías que estuvo prometido más de 400 veces en el Antiguo Testamento vino a esta tierra y se cumplió por la fe, ahora podemos ser salvos. Promete, es una promesa que, valga la redundancia, es una promesa que promete que aquel que cree y recibe a Jesucristo es salvo, pasa de muerte a vida, recibe el Espíritu de Dios. El que tiene a Jesucristo ahora tiene la guía del Espíritu Santo, viene a morar dentro de él, es libre de la ley del pecado y de la muerte, ahora puede vivir bajo la ley de vida. Entonces, nosotros tenemos un propósito para leer la Biblia, para aprender la Biblia. Necesitamos conocer ese propósito para que no se haga una vida sin sentido. Primera de Timoteo 3:15. ¿Para qué? Para tener la sabiduría dentro de la salvación. ¿Se acuerdan que siempre oramos por los 5 poderes, no? Y uno de los poderes es la sabiduría en Cristo. ¿Por qué necesitamos sabiduría en Cristo? Para realmente ver que el campo necesita es el amor de Dios reflejado a través de nosotros. Esa salvación. El Señor nos da sabiduría para poder transmitir este mensaje al campo sin herir, sin caer en disputas innecesarias, sino hacer solamente lo necesario. ¿Para qué? También para ser recreados y enseñarnos a vivir como hijos de Dios. Toda escritura es útil, toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para ser instruidos en justicia y para que nos levantemos como esos obreros que detienen los desastres. Dice la palabra en 1 Corintios 10:11, que esto es una evidencia y que nos da para amonestarnos también. Nosotros debemos ver la evidencia en la palabra y saber qué es lo que sucede cuando el hombre rompe el pacto. Aunque nosotros no podamos romper el pacto en Cristo, ¿qué pasa cuando nosotros desobedecemos? ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos escapar la palabra? ¿Qué tropiezo viene? Veíamos en los diferentes tipos de, de, de campos en los que cayó el mensaje. Veíamos la parábola del sembrador hace algunas semanas. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros no seguimos la guía del Espíritu Santo? Nos lo está hablando Pablo a través de las cartas a las iglesias. Se levantan gigantes, se levantan las tinieblas. Entonces, que nosotros nos levantemos como los que detienen verdaderamente los desastres. Entonces, ¿cuál es el método para entender la Biblia? La llenura del Espíritu Santo. Siempre. Salmo 119 nos dice que tengamos ese corazón. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Que tengamos ese corazón. Entonces, vamos a la conclusión, mis hermanos, para finalizar. No es conocer estructuralmente las escrituras y del griego, del arameo, el español, del latín. No es que eso esté mal, es muy importante y no estoy desacreditando, Dios me guarde, sino que nosotros podamos disfrutar, conocer la esencia, el plan original de Dios, la vida que ha preparado de nosotros y para salvar a otros, cómo yo disfruto esta vida. Ah, ya, entonces me está diciendo que no estudie. No, 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 sí, miren, puede tener todo el conocimiento, reciba el conocimiento con alegría y gozo y que ore para que ese conocimiento sea, para que el Señor le dé la sabiduría para transmitir a diferentes campos, pero conozca la esencia, no es para saber más que los demás, porque sabes que hay alguna cosa que es un impedimento a veces en el campo, cuando nosotros transmitimos el Evangelio de manera inalcanzable. Y hay personas que son sugestionadas por eso, ¿no? Ser gente, yo quisiera ser como tú y saber todo eso, pero es que yo no nací para esto. Hermanos, eso es una piedra de tropiezo en el campo muchas veces. Entonces el Señor nos llamó a tener esa sabiduría para que las personas puedan abrir el corazón para orar por las personas, para ver qué verdaderamente necesita el campo. Dios desea que experimentemos Emmanuel, que es la llenura del Espíritu Santo por la palabra y por la oración. No que sepamos muchas cosas que no pueden sostenernos, ni vivificarnos, ni salvarnos. Esto que sé no me sostiene, ni me vivifica, ni me salva. Entonces, ¿para qué lo tengo? Él desea que seamos testigos de la felicidad de la salvación, del gozo del Evangelio, que no está anclado a buenas circunstancias, sino al poder de Cristo de salvación y recreación de todas las cosas. Entonces, ¿qué es esto? Que podamos vivir aferrados al pacto eterno de Cristo de salvación, a ese gozo eterno,
a esa misión eterna de evangelismo y al método eterno del aposento alto. Si hay respuesta o no hay respuesta, en el amor de Cristo estoy. No hay poder ni voluntad que de él me puedan apartar. Yo disfruto esa alabanza 1.000.000 de veces. Entonces no sirve de nada el conocimiento si no disfruto de Cristo, si no soy un fruto del Evangelio, si mi vida no proclama el Evangelio, si no vivo para el cumplimiento de la palabra. Ahora, esta palabra nos debe dar fuerza. No se preocupe, ay, es que yo lo estoy haciendo mal, o yo creo que yo lo estoy haciendo bien. Ay, yo no sé. No se preocupe. Solo ocúpese de la concentración donde Dios lo prepara con lo que ya ha recibido. Tome el tiempo para ordenar y disfrutar el mensaje. Y habiendo dicho esto, mis hermanos, les, una de las partes que quería compartir también es que cuando terminemos la carta número 10, vamos a tomar una pausa de la escuela de evangelismo. ¿Para qué? De vacaciones escolares, no. Es para que usted pueda ordenar todo el contenido que ha ido recibiendo y que pueda digerirlo y que pueda confirmarlo en su vida y que pueda confirmarlo en su iglesia y que pueda confirmarlo en su campo, ¿verdad? Para que usted pueda ordenar el mensaje en las oraciones personales, las oraciones para la iglesia, las oraciones para el campo. Y esto no es algo que yo se lo estoy diciendo al azar, no. Los títulos de oración que se comparten ha sido orden dentro de la palabra y del evangelio y viendo el campo. ¿Sí? Así que vamos a orar para entrar en tiempo de foro. Amado Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra que es viva, es poderosa y eficaz. Porque no solo nos has dado la palabra, sino el poder del Espíritu Santo ha operado en nosotros para que recibamos salvación y vida eterna. Gracias porque nos has dado la convicción de que Jesús es el Cristo y hemos sido libres de la maldición, del pecado, de la muerte, Señor. Y de esa maldición eterna que era estar separados de ti sin conocerte, Señor, sin comprender que fuimos creados para estar junto contigo. Gracias por esta salvación eterna y bendita que nos has entregado y porque ahora podemos caminar con la seguridad de que tú nos guías, de que tú nos llenas, de que en ti están todas las respuestas, de que tú eres nuestro refugio, de que tú eres la lámpara a nuestro camino, de que tú eres suficiente y eres completo, Señor. Te agradecemos por ese refugio y ese descanso, porque ahora podemos comprender cuando nos hacías la invitación de venir a mí, todos los que estéis trabajados y cargados. Gracias porque nos has dado el verdadero reposo, el verdadero descanso. Todo lo entregamos a ti, Señor. Ahora tú eres el rey de nuestra vida, el dueño de nuestra vida. Señor, te pedimos perdón por todas las veces que hemos ocupado tu lugar, consciente e inconscientemente, y te pedimos, Señor, que seas tú gobernando nuestra vida, nuestro pensamiento, y que toda la palabra que hemos recibido, Señor, pueda ser vida en nuestro día a día, que podamos ver nuestra vida, nuestras circunstancias, todo con la palabra y disfrutar de este evangelio bendito por medio de la oración, y que podamos transmitirla donde quiera que vayamos, Señor, aún sin hablar, que nuestra presencia en los lugares hagan que las tinieblas se desvanezcan y que se restaure, Señor, el reino de Dios en los lugares. Oro por la vida de mis hermanos, Señor, porque sabemos que todos pasamos por dificultades, pero oro, Señor, para dar la fortaleza a ellos, Señor, y la confirmación de esta confesión de que ninguna dificultad prevalece contra el Evangelio y que nosotros hemos sido llamados de las tinieblas y que en nosotros ha resplandecido la luz que ordena la creación, la luz que da vida a todas las cosas, la luz que vivifica y que por sobre todo quebranta las tinieblas. Oramos en acción de gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a tomar un tiempo de foro